No sabemos si estamos en el gobierno de Milei o en 1984, no se sabe ya. Bueno, como sabrán, ayer hubo paro de transporte, no hubo subte, ni colectivos, ni aviones. Colectivos sí, ni, sí, bueno, iba a haber. menos colectivos. Claro. Hoy no iba a haber, pero bueno, hubo. Cuestión que a raíz de eso, el gobierno de Javier Milei mandó un mensaje muy peculiar a la aplicación Mi Argentina y también lo puso en las estaciones, estación de Retiro, estación de Constitución, un mensaje que ahí lo vamos a ver que dice: los sindicalistas no te dejan trabajar por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios. Este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Bueno, ponemos en contexto, Pablo Moyano, secretario general adjunto del Sindicato de Choferes y Camioneros, que en realidad el mensaje es para todos los Moyano, creo yo, tipo Hugo también. Sí, lo charlábamos antes de salir al aire, a qué Moyano se referían y A todos, sí, a todos. claro, juegan con eso, ¿no? Claro. Y Pablo Viró es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Bien, bueno, claramente después encima Milei retuiteó cosas como a favor de este mensaje que estuvo circulando, y Adorni también lo avaló en una de sus conferencias de prensa. Lo cual claramente es un horror, porque no solo que va en contra de lo que ellos predicaron durante mucho tiempo. No sé si se acuerdan en campaña del año pasado, cuando en los trenes, en las estaciones de trenes, no sé si de subtes, pero de trenes sí, circulaba un mensaje que decía que el boleto sin subsidio se iba a ir a 700 pesos. Sí, trenes y bondis, me parece que Sí, era. Como dando a entender que si ganaba Milei, el boleto se iba a ir a 700. Lo cual sucedió y con creces, claro, sí. Era un hecho aparte. Podemos discutir si estaba bien o no ponerlo. O sea, es un debate, no lo cierro, pero no había una mentira y no había una opinión. Ahí en lo que mostrabas vos, el mensaje decía que paran para no perder sus privilegios. O sea, hay una bajada de línea como muy directa, muy burda. Sí. Además, ellos criticaban esto que hizo el gobierno el año pasado, pero esto es tipo 1000 veces peor. O sea, es fascismo totalmente. Es como señalar, acusar a dos personas en particular de privilegiados y de que no permiten que los demás trabajen. Y además como que pone en la mesa también a Viró con toda esta cuestión de las privatizaciones. Porque además algo que como que pasó muy desapercibido, creo yo, que es que el paro no fue solo por cuestiones salariales, sino también por esta cuestión de que Milei busca privatizar el transporte. Entonces, obviamente que van a parar, digo. Y habla de esto de que dice, no te dejan trabajar. Bueno, si se privatiza, ¿quién los deja trabajar a ellos? O sea, es una doble moral. Sí, tal cual, como esta cuestión de, por ejemplo, en los 90, que también lo charlábamos antes, ¿no? No es que es un modelo que no se probó, no es que no sabemos qué puede pasar si se privatizan los trenes. Eso sucedió en los 90 y es cuando se desmantela la red de ferrocarriles. Y ahí es como vos decís, o sea, 1 más 1, 2. Cerrás ramales, va a haber menos trabajadores, eso es naturalmente así. Y por el lado de Aerolíneas Argentinas, privatizarla es lo mismo, hay rutas que no dan ganancia, porque no es lo que se busca. Tiene que haber una aerolínea de bandera, porque si sos de Jujuy tenés que tener el derecho a viajar en un avión, no porque no le dé ganancia a la empresa. A eso igual vamos a ir adelante. Me gustaría antes que escuchemos, porque aparte de que estuvo en la aplicación Mi Argentina y que estuvo la foto en los trenes, incluso se decía por los altavoces, lo cual es aún más terrorífico. No sé si tenemos el video ahí donde anuncian este mensaje que leí al comienzo. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Si volvemos a la pregunta de qué da miedo, yo creo que esto da mucho miedo. Tipo, es como re terrorífico, tipo, es una bajada de línea, pero demencial. Y es como esto que decimos, como este señalamiento obsceno tanto a Moyano como a Viró. Es como que todo es muy burdo, ¿no? Como Totalmente, demasiado. Ya es como que la derecha perdió la sutileza, inclusive, ¿no? Como que hay algo... sí, eso, como muy explícito, ¿no?
Además, a mí me da mucha bronca como todo el tiempo hacen cosas que ellos criticaban hasta hace 2 meses atrás, pero van como a la enésima potencia, o sea, lo elevan totalmente, como que no es que solo lo repiten, sino que lo hacen peor. Es terrible eso. Bueno, justamente tenemos un tuit que quiero leer a continuación, que no sé si lo tenemos ahí, que dice, a Cristina le inventó, esto para hablar un poco de, no sé si vieron a Milei hablando de los tosedores que supuestamente lo perjudican y le hacen como unas operetas mediáticas, bla, bla, bla. Bueno, hay un tuit que dice, a Cristina le inventaron un muerto, dinero enterrado en la Patagonia o flotando en el ARSAT, enfermedades psicológicas, un pacto secreto con Irán y asociaciones ilícitas sin una sola prueba. Y estos lloran opereta porque un camarógrafo tose, la vara por el piso. Bueno, lo mismo, como que es tipo la caradurez total de hacer una cosa y decir otra, y aparte esto es cierto, o sea, a Cristina le han inventado cada cosa. Hace referencia, además, que creo que viene al caso mencionarlo, el tuit hace referencia a otro tuit de Santiago Oría, que es un asesor presidencial que funciona como propagandista de Milei, como algo bastante asqueroso, además, porque son asquerosos como le chupan la media, para mí es repugnante, en donde dice esto, acá queda aprobada, muestra un video en donde se escucha una tos de lejos, y dice, acá queda aprobado cómo operan contra el presidente. Y es como vos decís, primero un presidente domado por una tos, bueno, no sé cómo puede ir a negociar de repente, no sé cómo puede llevar adelante las relaciones diplomáticas de un país, ¿no? Como eso ya da miedo. Pero aparte, esto que vos decís, ¿y qué tendría que decir Cristina? O sea, el chabón estaba engripado. Claro. O sea, sin ir más lejos, Nelson Castro se cansó de diagnosticarle cuánta enfermedad se le cruzó, cuánto tipo de todo le Ubris, el síndrome de todo. de Ubris. Aparte él siendo médico, lo cual es aún peor, me parece. Peor porque ni la había visto, ¿no? Como claro. a distancia. O sea, sí, se le ha acusado de todo tipo de cosas a Cristina, que siempre se mostró como entera. Y este chabón, tipo, porque una persona le tose cerca, o cuando le ponen las luces como súper bajas, o sea, sí. Y todo a su alrededor como que le compra ese juego ridículo, como esa locura. Inclusive, bueno, el mismo Moyano, pienso, o ahora hablemos de Pablo Viró, digo, sindicalista, me acuerdo en su momento Baradel, por ejemplo, ¿no? Como gente a la cual se le ha estigmatizado, se ha publicado quizás su domicilio, se le ha acusado de todo. Pienso en Aníbal Fernández, por ejemplo, que ni siquiera es un político que a mí me guste para nada, pero se lo acusó sin ningún tipo de prueba de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, o sea, de mandar a cortarle la cabeza a 3 personas vinculadas al narcotráfico, como sin pruebas, y después eso quedó en la nada, y eso fue justamente el Grupo Clarín. Eso creo que podemos llamarlo una opereta, ¿no? Que alguien tosa. Llegaron al poder hablando de que iban a correr todos los zurdos, como con ese mensaje de que ellos son los más capos, no sé qué, al final tipo, terminó llorando porque alguien tosió cerca. Pero igual a mí, repito, lo que más me preocupa, no solo que nos gobierne esa persona, sino que todo su alrededor como que le sigue esta locura que está manejando, tipo, eso es como demencial. Ay, total. Pero bueno, siguiendo con el tema del paro, como decía... Todos pagos, además, ¿no? Obvio, digo, sí. Santiago Oría, bueno, Adorni, Ay, lo hace gratis, Caputo, todos estos tuiteros también, como Juan Do, el Gordo Dan, todos cobran un sueldo millonario, ¿no? Como... Totalmente. Pero bueno, continuando con el tema del paro, como decía, no era o sea, además de que de los salarios están muy bajos y no aumentan, además el tema de las privatizaciones. Y bueno, yo creo que acá no solo dejó explícito el nombre de Moyano, sino también de Pablo Viró, como que lo dejó en la mesa, porque justamente es alguien relacionado a los aeronavegantes. O sea, no es por pura casualidad, no es que tiró el nombre de cualquier otro gremialista, o sea, tiró el nombre de alguien que está vinculado de una manera con Aerolíneas Argentinas, porque la idea del gobierno es privatizar Aerolíneas Argentinas. Sí. Entonces es como, bueno, una vez que la privaticen es como, bueno, la culpa es de él, tipo, mirá lo que te hacía hacer, cómo no iba a privatizar Aerolíneas Argentinas. Sí, además, frente al intento de avanzar del gobierno, lo único que nos queda es reclamar, y la forma de deslegitimar el reclamo es decir, quien lo lleva adelante es un chorro o es un mafioso. Claro. Es algo bastante lineal, y en eso, perdón que te corte, me quedo pensando en algo que decía, me acuerdo del aula otra vez, que tiene que ver con esto de no es lo mismo cerrar que privatizar. Creo que lo hablábamos respecto a la UBA o a la universidad pública en general. Y acá
es lo primero que te surge, ¿no? Digo, si Aerolíneas es tan malo, si no funciona, si da pérdida, ¿por qué la querés privatizar? O sea, ¿quién querría comprar una empresa que da pérdida? Si es tan mala, cerrala, no la privatices. Claro. Obvio que no queremos que la cierren, no estoy diciendo eso, pero digo, inclusive desde el discurso del gobierno es contradictorio, porque si no funcionara, ¿por qué la querés privatizar? Claro, totalmente. Bueno, justamente el gobierno, La Libertad Avanza consiguió dictamen justamente el martes para comenzar a debatir la privatización de Aerolíneas Argentinas, tipo fue un día antes del paro. Y bueno, por esto digo que por algo también como que tiró sobre la mesa a Pablo Viró, porque no se venía hablando tanto de él. Siempre los Moyano, bueno, es algo obvio. Y algo sobre Aerolíneas Argentinas, que capaz no se conoce como debería, es que va a 21 destinos que no va a ninguna otra aerolínea. Y no va porque no quiera, además. Entonces, esa conexión entre todas las provincias que forman nuestro país, esta interconectividad de los pueblos, es lo que está en peligro, entre otras cosas, si se privatiza Aerolíneas Argentinas. Que además son destinos que empezó a tener a partir de que es reestatizada, creo que en 2009-2010, porque recordemos que había sido privatizada también en los 90 y que fue tan desastrosa la gestión que es reestatizada prácticamente sin grandes oposiciones porque era un desastre la gestión. ¿No? Esto de vuelta no es nuevo, no es algo que no se probó, es repetir un modelo fracasado. Es que esto yo creo que también ayuda a entender que no es que... O sea, hay gente que cree que nunca le va a pasar a uno. Es como, bueno, que le pasa, tipo, total van a perder el trabajo los que trabajan en Aerolíneas Argentinas, lo cual ya es un horror porque hay personas y familias detrás que cuentan con ese salario. Pero además va a perjudicar a todo el país. O sea, no es que solo va a perjudicar a quienes pierdan su trabajo, va a perjudicar a todo el país porque conecta a toda la Argentina. Entonces, como que yo siento que es importante recalcar esto para que se llegue a entender un poco de la peligrosidad de la privatización de aerolíneas. Además, con lo importante que es, sin ir más lejos, en la pandemia, tipo, lloraban que los vayan a buscar, los repatriaran y ahora les importa un carajo. Pero bueno, obviamente no solo pretenden privatizar Aerolíneas Argentinas, sino también los trenes, que de hecho ya comenzaron porque ya se anunció la privatización de la empresa de trenes Belgrano Cargas. Y a raíz de eso, quiero que veamos un video de... Y la línea... Sí, uno de los semanal ramales entre Once y Peojón, la línea Sarmiento. Claro. Sí. Que ahí es clave también por esto de la cuestión de ciudades más pequeñas o pueblos que... Lo mismo que pasa con aerolíneas, pero como... Y más marcado todavía me parece, porque eso se vio en los 90, ¿no? Pueblos que se quedaron sin estación de tren desaparecieron directamente, quedaron desconectados. Yo la otra vez en Twitter circulaba la foto del último tren a Pehuajó. Ay, sí, iba a decir eso. Muy triste. Se veía la Sí, atardecer horrible. y decía el último tren. Sí, había un chico que había tuiteado que el año pasado el padre le había dicho como quiero tomarlo antes de que lo privaticen, y como que él lo había tuiteado en ese momento y todos le decían, ay, qué exagerado que sos, eso no va a pasar, no sé qué, y bueno, claramente sucedió, obviamente. No, y son lugares que con el pasar del tiempo se ve como, viste, quedaron desolados. Sí, sí. Unos lugares donde antes pasaba el tren y ya no. Sí. Corta todo. Sí, totalmente, quedan desconectados del país. Ujú. Bueno, para cerrar, quiero que veamos un video de Omar Maturano, que es el secretario general del sindicato La Fraternidad de Conductores de Trenes, donde estuvo en un medio, en TN, y le preguntaron, a raíz del paro, le preguntaron qué pensaba de la privatización. Así que si les parece, lo escuchamos. Bueno, no, pero este gobierno dice abiertamente queremos privatizar. Pero que privaticen mientras los trabajadores sepamos lo que van a hacer. No tenemos ningún problema el capital privado. O tendré que en el 90 nos vino capital privado y así quedamos. O sea, Ahora, en esto se diferencia de Virón, porque Virón no quiere privatizar aerolíneas. Acá ustedes no se pero por ponen mí a no. privatizar. Pero por mí que privaticen todo. Yo no tengo problema con el capital privado. Siempre y cuando el capital sea humanizado, acepte condiciones de las leyes laborales de la Argentina. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahí lo escuchábamos, polémica. La verdad es que no me gustaría estar representada por una persona que dice eso. Además, tipo la ingenuidad de decir, no, mientras sean humanizadas, no sé qué. Justo el capital privado. Aparte ya sucedió y fracasó y va a volver a fracasar. Sucedió y a él no se lo contaron. Él lo vivió como sindicalista ferroviario
cuando se privatizaba durante el menemismo y cuando justamente se cerraban los ramales y Claro. distintas líneas. Además, esto, si me decís que obviamente nadie va a estar, o sea, la gente cuerda, pensante no va a estar de acuerdo, pero si me decís que no sucedió, decís, bueno, no, ya pasó y va a volver a fracasar, digo, no hay otro resultado. Y como que también me llama la atención también como en TN, como que vuelven a nombrar a Viró, que hasta hace mucho no se lo nombraba, es como que están tratando de instalar a toda costa esto que decís, como bueno, una vez que las cosas dejan de funcionar, las privatizás y ahí tenés como la justificación, como bueno, no es que no funcionaba, como que va medio por ahí. Claro, total. Vuelvo a Baradel, ¿no? Que de repente me acuerdo durante la gobernación de Vidal en la provincia de Buenos Aires, se lo señalaba como un mafioso que organizaba a todos los docentes como si fuesen un grupo de militares. Porque bueno, quien se pone enfrente, me guste o no, digo, no en todos los casos te va a gustar, a veces más o menos, pero siempre la figura que se pone en contra es a la que hay que estigmatizar, como sea. Y a mí me llama la atención, también lo veíamos un poco antes, ¿no? Maturano, que estuvo en todos lados, que fue menemista, fue kirchnerista, fue macrista, fue albertista, como... y digo, esa es la verdadera casta, o esa es el verdadero sindicalismo que uno diría son la burocracia, ¿no? Están del lado del gobierno, no están del otro lado. Sí, totalmente. Bueno, y para cerrar, esto que planteamos, como que decían, no te dejan trabajar y obviamente con los sueldos que tienen, con el peligro de privatizar, obviamente que van a salir a protestar por eso. Y ellos de alguna manera son a los que no dejan trabajar, se privatizan y además se olvidan que por lo menos hasta ahora tenemos el derecho a huelga y a protesta y tienen todo el derecho del mundo a querer manifestarse en contra como quieran. Sí, aparte me quedo con eso último, ¿no? Quienes no quieren dejar trabajar de verdad es el gobierno, porque si cerrás un ramal vas a despedir gente. Totalmente, sí.